Eh, no quiero ponerle un título porque quiero que lo defina el propio Adrián. Bueno, gracias, Mati. Bueno, el título es el que está en el texto que les mandé, que es Democracia Radical como filosofía del derecho. Les cuento muy brevemente el porqué de este tema. Bueno, mi tesis, como algunos como saben, fue sobre la transición a la democracia en Argentina. Y ahora estoy trabajando ese mismo periodo, pero con vistas a la reforma constitucional del 94. Eh, y también por motivos de exploración, de temas, de desarrollo de esta problemática, empecé a trabajar también, digamos, una historia conectada de de las transiciones y de cómo culminaron muchas de ellas en la promulgación de nuevas constituciones. Eh, Porque una de las preguntas centrales es qué tipo de constitucionalismo es el de las transiciones a la democracia. Y un poco rescatando esa historia, me encontré que en realidad que el cambio constitucional ahí empieza muchísimo antes, en particular justamente en la salida del fascismo italiano. O sea, la primera experiencia de ese tipo de constitucionalismo es la italiana del 48-49. Y ahí hay una hipótesis muy interesante que es de un historiador del derecho que se llama Paolo Grossi, está mencionado por ahí en el texto, que es que este tipo de constitucionalismo ya no suponía al pueblo como sujeto formal y abstracto, como en el constitucionalismo liberal del siglo XIX, sino que tenía como sujeto instituyente a una sociedad policlasista. Y esto es una cuestión muy interesante. Si uno lee, por ejemplo, las constituciones de Italia, de, de Portugal en el 76, de España en el 78, si bien por la propia salida, por la propia dinámica de salida de las experiencias totalitarias de estos países o de las dictaduras de estos países, hay un gran sincretismo de tradiciones políticas. En estas tres experiencias el socialismo democrático jugó un papel muy fuerte. Por ejemplo, en el artículo 3 de la Constitución italiana, es un artículo muy lindo, dice que corresponde a la República Italiana derrubar todos los obstáculos sociales, económicos y culturales para que los obreros puedan participar de la dirección de la República. Eh, o un artículo, ahora lo quería tener a mano, pero me dormí un poco. Hay un artículo de la Constitución portuguesa en el cual se afirma que esa constitución es transitoria en lo que se consigue un tránsito democrático hacia el socialismo. O el artículo 1 de la Constitución de España, que afirma que España es un Estado social y democrático. No son todas estas expresiones de la tradición socialista, y de una tradición socialista que siempre fue bastante crítica de ciertas concepciones del marxismo, en particular sobre el lugar que ocupaba el derecho en el marxismo. Es decir, es un socialismo que podríamos identificar como un socialismo democrático, que más allá de reducir el derecho a un instrumento de clases, recopiló una larga trayectoria para pensar el derecho desde una posición transformadora. Es decir, el derecho no solo era un epifenómeno de la economía, sino tenía una autonomía, y en tal autonomía era un instrumento, una herramienta adecuada para transformar la realidad social. Ese tipo de pensamiento dio lugar dentro del derecho a una tradición que se le identifica como socialismo jurídico, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, dentro del centro de investigación en el que yo participo, en el Centro de Investigación de Historia Conceptual,
charlando sobre todo con dos colegas amigos, Francesco Calegaro y Agustín Casagrande, empezamos a trabajar desde una historia conceptual del Estado social. Justamente esto lo empezamos a discutir el año pasado, justamente porque nos parecía que hacía falta un relanzamiento de la teoría del Estado. ¿Qué es la teoría del Estado? Es un género literario, digamos, dentro del derecho constitucional que intenta pensar cuál es la sistemática del Estado, es decir, cómo se organiza, cuáles son sus funciones, qué papel juega el derecho ahí. Eh, es un género, digo, es un género literario porque es casi una línea editorial, es decir, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, sobre todo en Alemania, se publican estos, bueno, ahí aparece, por ejemplo, eh, la teoría de la constitución de Schmitt en todos estos debates. Es un género que medio que perdió su potencia política, porque justamente en esos momentos lo que estaba en juego era la constitución del Estado, en el sentido no solo jurídico, sino material. Había que organizar el Estado. Entonces, a nosotros nos parecía, junto con Agustín y Francesco, nos parecía un buen momento para relanzar esta pregunta sobre el Estado, ¿no? Y en ese sentido, en el texto que ustedes tenían, que les dejé, tenían este colorario sobre Argentina, ¿no? Esta nota que decía, eh, como dice Agustín, es el autor de esa frase, acá en Argentina si dices 3 veces Estado en una oración, te identifican con el peronismo. De ahí que el antiperonismo haya tradicionalmente sido profundamente antiestatalista también. Entonces, en esa polarización de dos opciones, la discusión parece quedarse estancada en más o menos Estado. En realidad, creo que lo que deberíamos de plantear es no solo si queremos más o menos Estado, sino qué tipo de Estado, cuál sería la función, qué objetivo tiene esta función. Y en esa serie de preguntas, creo que esta tradición que les he contado del socialismo jurídico ofrecía algunos lineamientos para pensar estas cuestiones, ¿no? Eh, en dónde hago, si se quiere, dónde puedo justificar este vínculo entre el socialismo jurídico, el socialismo democrático y el peronismo, bueno, en que tienen un montón de diferencias, son dos tradiciones diferentes, pero tienen un mismo principio articulador, que es justicia social, ¿no? Eh, y ahí lo que importa, lo interesante, y acá entro con un poco la crítica que está en el textito, en las carillas que les mandé, a la concepción de sociedad que tienen Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en Hegemonía y Estrategia Socialista, porque la invención, el surgimiento de la idea de justicia social era una innovación en tanto pensaba la justicia en términos sociales. Es decir, ahí lo importante y lo central de ese término es que aparece lo social. Pensar la justicia, que es un tema, digamos, viene desde Aristóteles, a cada quien lo que le responde, ¿no? La gran innovación de ese término es pensar la dimensión social de la justicia, o de que la justicia tiene algo que ver con la sociedad. Y me parecía, y es un poco el ejercicio que planteo en el texto, y sobre todo enfocado en pensar cómo se puede pensar una filosofía del derecho acorde a la idea de democracia radical, me parecía que en el texto de Laclau y de Mouffe se había perdido algo, este sentido fuerte de la sociedad, ¿no? Obviamente inscrito en una crítica al determinismo marxista, en el cual se buscaba derivar identidades políticas de un modo de producción y de lugares objetivos en una estructura económica, me parece que mi reparo no sería tanto ese, es decir, su crítica al marxismo, sino
que para hacerlo tienen que desmontar el corazón del socialismo, porque, digamos, el libro de Mouffe se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, es decir, es un libro que se inscribe en el socialismo y intenta desarrollar desde ahí una estrategia, ¿no? Que finalmente es la hegemonía. Bueno, como consecuencia, si se quiere, no querida de este gesto crítico al marxismo, me parece que termina prevaleciendo una concepción de la sociedad que le resta fuerza justamente a lo que había sido su principal impronta, que es pensar más allá, y acá lo conecto con lo del principio, pensar a un pueblo no como una entidad formal, abstracta, que solo puede ser nombrada a través de la soberanía, sino como un sujeto productor incluso de derecho. Es decir, esta afirmación de que la sociedad es un imposible, o la cita que aparece en el texto de que la sociedad como hipótesis de la política ha desaparecido, me parece que se hace que se pierda la inversión de la política que supuso la emergencia del socialismo. Es decir, que la política no era algo que instituía la sociedad, sino era un producto social. Parece que ahí se trastocó eh, justamente lo que implicaba la radical tendencia del socialismo. Eh, bueno, ahí en medio está obviamente un diálogo con los paduanos, ¿no? Con Duso, que por ahí es medio largo de desarrollar, pero que ve en la modernidad, en el surgimiento de la modernidad, un dispositivo específico, ¿no? Que es Estado, representación, individuos, ¿no? Entonces, la hipótesis que trae a colación precisamente Francesco Calegaro es que la emergencia del socialismo implica una politización de la sociedad en la cual el Estado enfrente no tiene individuos abstractos y desarraigados de sus vínculos sociales, sino que tiene precisamente un conjunto de relaciones concretas, específicas, vividas, es decir, en contra de la violencia de la abstracción del liberalismo, el socialismo quiere reinscribir esa materialidad de las relaciones y los cuerpos en la forma política, ¿no? Eh, Francesco lo que hace es derivar de esa cuestión el surgimiento de la sociología, como un saber que intenta reponer esa materialidad, ¿no? En el vínculo entre socialismo y sociología. Y una cosa curiosa, que es una crítica que le hace Villacañas a Laclau, es que, y que Laclau es un tanto ambiguo en esa cuestión, es cierto dejo de jovesianismo en Laclau. Es decir, esta idea de que el pueblo solo puede ser, hay que construirlo y se construye finalmente, particularmente esto aparece en la razón populista, mediante una soberanía, un nombre propio que lo nombra, ¿no? Como si lo particular necesitara necesariamente de un universal que lo completara. En realidad, me parece que la forma política más acorde a una democracia radical no sería la del complemento, sino la de, digamos, que el Estado y la soberanía tenga enfrente y reconozca lo que tenga enfrente, que está completo por sí mismo. Bueno, esa es una crítica que tengo que desarrollar más, que está insinuada en el texto, pero me parece radical y en particular cuál es el papel del derecho en la constitución de esta democracia radical. Y ya para ir cerrando, creo que bueno, yo ahí en el texto digo, bueno, democracia radical como filosofía política. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos que debería perseguir esta filosofía, perdón, democracia radical como filosofía del derecho? Entonces, la pregunta ahí es,
qué es el papel o cuáles son los objetivos que podría aportar una filosofía del derecho para la democracia radical. Y creo que son esencialmente dos. En primer lugar, una reflexión sobre los fines del derecho, ¿no? Esta es la, la definición más básica de filosofía del derecho. ¿Cuál es la filosofía del derecho? Una reflexión sobre los fines del derecho. Y un segundo punto, vinculado obviamente a este primero, es una reflexión, una reconstrucción sobre una doctrina constitucional que le permita dar a la democracia radical un orden concreto, un orden material, digamos. Y en ese sentido son dos los aspectos que me interesa reconstruir junto con también Agustín y Francesco en esta tradición, eh, que es una teoría del Estado, y ahí entra un primer trabajo que estamos haciendo, tiene que ver con el otro documento, que es un borrador de un artículo, que es la teoría del Estado de Hermann Heller. Hermann Heller fue un constitucionalista del Partido Socialdemócrata en Alemania, en Weimar, y define al Estado a partir de que desempeña una función social y que identifica como, bueno, cuál es el objetivo del Estado, es actuar la cooperación social. Es un, no es una máquina, no es un organismo, no es un espíritu objetivo, no es la identidad con el pueblo lo que define el Estado. El Estado es una organización que permite operar la cooperación social. Esto también esto es un buen ejemplo porque recupera una palabra que ya había salido en la discusión al solidaridad, ¿no? Entonces relaciona al Estado con un valor socialista que es la solidaridad y lo transforma en un principio constitucional, en el sentido constitucional, en el sentido de que es lo que organiza toda la sistemática de la teoría del Estado. Y en segundo, el segundo tiene que ver con el derecho social, que el derecho social es una idea, es una utopía muy, muy linda, que es pensar el derecho por fuera del Estado. Es decir, es derecho producida desde la sociedad, por la sociedad y para la sociedad y sus grupos. ¿De dónde viene esta idea de derecho social? De los protosindicatos, de los sindicatos antes de ser sindicatos. Es decir, organizaciones gremiales, corporativas, en sumas sociales, que se daban a sí mismo un estatuto. Entonces, la radicalización de eso desemboca en un derecho producido por la sociedad por fuera del Estado, pero que igual es derecho. Entonces, entre estas dos cuestiones, entre una teoría social del derecho y una teoría del Estado, ¿no? Creo que la clave está en encontrar una especie de síntesis, porque de alguna manera una niega a la otra, tienen incluso diferente, el derecho que tienen en mente es diferente. La teoría del Estado es derecho positivo y la idea de derecho social es derecho no estatal. Entonces, ¿qué tiene que ver estas dos cosas para la democracia radical? Yo creo que el corazón del problema para la filosofía del derecho de una democracia radical es conciliar un Estado, es conciliar una concepción del Estado con suficiente autonomía de las relaciones sociales como para poder organizar la cooperación social con una sociedad con consistencia propia, capaz incluso de producir su propio derecho. Digamos, la síntesis entre estos dos es también bastante utópica, ¿no? Pero creo que hay que pensar, porque justamente está planteada en la intersección de la aporía de la modernidad, es decir, el todo y la parte, lo particular y lo universal, el nombre que querramos, pero implica esa difícil relación entre un Estado con capacidad para organizar lo social y una sociedad que se muestra como un espacio político con cierta consistencia propia. En la intersección de esas dos cosas pasa el problema
para mí, desde mi perspectiva, pasa el gran problema de una filosofía del derecho para la democracia radical. Y bueno, y por último, ya para cerrar, propongo tres rúbricas, tres puntos, a partir de una primera revisión de esta tradición del socialismo jurídico, que me parece interesante rastrear en esta intersección y en esta reconstrucción genealógica de esta tradición, que son socialización de la libertad, erradicación de los privilegios y reconstrucción de las solidaridades colectivas. Son tres cosas que una filosofía del derecho a la altura de una democracia radical debería ser capaz de articular sistemáticamente. Eh, bueno, eso sería el meollo. Espero no haber ido demasiado rápido, pero bueno, para sintetizar, es lo que les mandé es algo así como un proyecto eh, inicial en el cual no solo participo yo, sino participan otros colegas. Y es sobre todo una pregunta, ¿por qué actualidad puede tener hoy pensar una teoría del Estado, una teoría de la sociedad, desde este tipo de intersección entre la sociedad y el derecho? Y bueno, vino la pandemia, vino todo esto, y ahora me parece que también está un poco atrapado por la urgencia esta temática, ¿no? Porque mucho se habla de, bueno, los más optimistas hablan de una vuelta al Estado, eh, un nuevo estado de bienestar, etcétera. Y bueno, todas estas discusiones me parece que pueden contribuir a ir navegando y administrando estas expectativas. Bueno, eso sería el... Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, gracias por tu exposición, muy clara. Además, apoyada en el documento que mandaste previamente, hace también que haya sido más fácil de seguir. No sé si alguno tiene preguntas, comentarios que quieran. Yo tengo un par, todavía no sé cómo articularlas bien, pero, eh, pero no sé, si nadie las tiene, intento empezar yo, si alguien las tiene. Por favor, Matt, procede. Bueno, hay varias cuestiones que me quedaron dando vuelta. Primero, ¿cuál sería la relación entre la democracia radical y este socialismo jurídico que, según entiendo, no solamente estaría, digamos, en esta concepción de Hermann Heller digamos, el socialismo democrático de un siglo atrás, sino también en filosofías jurídicas que están detrás del concepto de Estado social y democrático de derecho, por ejemplo, en el caso de la Constitución Española de 1978. Esa sería como una primera pregunta, digamos, ¿no? Sobre las materializaciones históricas, porque además, paradójicamente, digamos, ese, esa concreción histórica, digamos, de lo que es la constitución del post-franquismo va a ir de la mano también con el advenimiento del neoliberalismo en España. Entonces, en España, en Portugal, digamos, en todos lados, ¿no? Pues eso por un lado, ¿no? Hasta que efectivamente, digamos, son constituciones que contemplan derechos sociales, digamos, que acá no tenemos, pero al mismo tiempo lo hacen en un momento donde ese Estado social de derecho está viniéndose a pique con las reformas neoliberales, ¿no? Eso es como una primera pregunta que tendría. No sé, ¿crees que la hagas todas juntas o voy de a uno? No sé cómo es mejor para vos. Tener el micrófono apagado. No, Después, sí, sigue, está
Bueno, Sí, sí. vos habías dicho en un momento que en esta concepción el Estado y la soberanía tienen que reconocer eso que tienen enfrente, digamos, que sería la sociedad, que sería la materialización de las relaciones sociales. Bueno, ahí me gustaría un poco que especifique un poco qué es lo que estarías pensando, porque en ese contexto aparecen como dos cosas separadas también, ¿no? Es como la idea, parece Estado, sociedad civil enfrentados, pero ahora es la sociedad civil el momento activo y ya no el Estado. Y eso de alguna manera reproduce, me parece, cierta separación propia de las concepciones del liberalismo decimonónico. Y después finalmente, eh, para pensar esta cosa de la democracia radical y pensar, digamos, por un derecho producido por y para la sociedad, te pregunto, por un lado, ¿qué vínculo tiene esto del protosindicalismo que mencionaste con las concepciones también del cooperativismo del siglo XIX? Y por otro lado, eh, bueno, ¿cómo pensar ahí también un derecho de lo común o del común, ¿no? Porque si hay una instancia justamente de pensar una institucionalidad por fuera de la lógica del derecho liberal propietario, digamos, y por fuera de la lógica de la gubernamentalidad neoliberal, quizás en estos momentos sería una lógica, digamos, política de lo común, ¿no? Si querés después ahondar, entiendo por eso, pero sí, no sé si se entiende. Bueno, el Mati hace las preguntas y se retira, así. Puede ser. No, Igual, bueno, gracias. no sé si Dale. hacemos todas las preguntas y después contesta Adrián Dale. Yo, porque en realidad quería sumar algo que va medio en dirección de algo que dijo Matías, así que si querés lo sumo y después... en primer lugar, me parece como celebro el gesto de una crítica a la autonomía de lo político. Basta de autonomía de lo político, ¿no? En primer lugar, porque digo, un poco la crítica a la Chloe Mouffe va por ese lado, ¿no? Ese lugar de esa crítica al economicismo, al teórico economicismo marxista, al estructuralismo, determinismo marxista, es el que obliga, digamos, desprendámonos de lo social, pensemos lo político y su autonomía, lo político y su propia estructuración, lo político y su potencia. Digo, me parece re interesante como empezar también a desandar ese camino, porque a su vez ese camino reproduce los peores lugares del economicismo, digo, o sea, porque para que Laclau haga eso, y Julia puede dar cuenta que esto lo hemos discutido con el mismo Laclau, siendo dos parvus, dos imberbes, para que Laclau haga eso, primero supone una caricatura del marxismo, una caricatura de qué piensa el marxismo por lo social, qué piensa el marxismo por sociedad, digo, ¿no? Me parece que ahí celebro eso. Yo creo, sin embargo, y acá viene como la parte más de crítica, o que a mí me hace ruido, es que me parece que en tu propuesta hay como digamos, hacer esa crítica que me parece importante, pensar, digamos, eso que quedaría oculto, que una politización de la sociedad, que decís vos que era propio del socialismo, pero me parece que pensar en esto, no conozco mucho esta tradición del derecho social, más que por algunas referencias que hacen Dardot y Laval, hay en común, justamente que el Mati traía un poco de colación, que hay algunas referencias a la idea esa de un derecho social, me parece que eso recae de alguna forma sobre una autonomía de lo social, ¿no? Me parece como que algo que el Mati por ahí te lo decía, esto que parece como fuesen dos figuras. Si hegelianamente, digamos, la sociedad era el momento negativo, el momento de la negatividad que era superado, digamos, por el Estado y por el momento político, es como que ahora ahí habría un momento activo, ¿no? Un momento autónomo, podemos decir, si se quiere, una autonomía de lo social, una autonomía de la sociedad, que por un lado, claro, yo lo escucho y digo, pero esto me parece como, o sea, me resuena a todas las tradiciones liberales, ¿no? Y también neoliberales, a todas las tradiciones, digamos, de cierto, de discusiones de principio de siglo del liberalismo, ¿no? De eso del nuevo liberalismo, digamos,
incluso hasta tradiciones directamente antiestatales, no sé, a lo Nozick, ¿no? Que también están pensando una autonomía de lo social, en todo caso, de otra forma, de lo social individuos, ¿no? No de lo social justicia social, no de lo social colectivo. Nada, eso me hace, por ahí me parece que sería como poder pensar como esa, no sé, dos cosas me pasan con esto, lo voy a ser más sincero. Por un lado, pensando situadamente, digamos, pensando en forma sudaca, la estatalidad sudaca, la estatalidad sudamericana, ponerle, la estatalidad latina, la estatalidad colonial, tiene rasgos que no sé si los tiraría tan rápidamente, los dejaría tan rápidamente de lado tampoco, ¿no? Me parece que hay una dimensión de lo estatal, que por ejemplo que se evidencia en eso que decís vos, decís 3 veces Estado y te dicen peronista, y el peronismo no es Estado, pero sin embargo es Estado también. Digo, me parece que ahí hay una dimensión de la estatalidad movimentista, de la estatalidad caudillesca, de la estatalidad sudaca, que es muy distinta, que no es la estatalidad de la modernidad de uso europea. Digo, no es la estatalidad de la ciudadanía representación. Terrenos más sucios, que serían más interesantes para pensarlos en nuestra propia historia y también en nuestra propia actualidad, por lo tanto, de cómo pensar emancipatoriamente, si se quiere, y que no sea solo una autonomía de lo social. Pero nada, eso es mambo mío, porque soy peronista, además. ¿Puedo meterme y sumar también? Sí, Rick dice que sí. O sea, el Milico nos dice que sí y seguimos adelante. Bueno, eso, primero un poco sumarme al sentido acá de Les Cumpas. En un momento pensaba mientras hablaba Adri de cómo no nos escuchamos antes, también lo que venimos laburando, porque digo, tenemos un montón de puntos en común y de debate para armar que, nada, digo, en los encuentros anuales se ríen los chicos. ¿Pero qué? Porque los comentarios de Rick. No, el comentario de Mati. Seguí. Nada, pensaba esto, un poco en la línea de lo que decía Sachi, de lo que discutíamos con la CLO, pero que también a mí, digamos, me interpela como muy en la fibra de lo subjetivo, y he trabajado en mi tesis doctoral discutiendo algo de esto desde otros lados con la CLO, y que después está en el libro El marxismo inquieto, digamos. Plasmado, que digo, por ahí hasta te puede servir para discutir, incluso, y dejar de lado un poco a Villacaña también, las discusiones con la Villacaña. ¿No? Digo, puede ser una buena punta, discutamos entre nosotros y no con Villacaña, se enoja Sachi. Compañero Villacaña, por favor. Bueno, no, porque, digo, ahí también está toda esa línea hobbesiana de leer a la CLO a través de Hobbes, y creo que es volver a, o sea, yo soy crítica de todo lo que están diciendo de la CLO, justamente en su noción de cómo reduce no solo lo social a lo político, sino la política al Estado, en definitiva. Pero ese Estado que la CLO está pensando no es el hobbesiano, porque la CLO no es europeo, por más de que tenga su corazoncito por ahí, sino el Estado que está pensando también está teñido de algo de lo que dice Sachi en relación al Estado sudaca. Entonces, la crítica de Villacaña, digo, no le favorece en ese sentido. Por eso digo, dejemos a un lado las lecturas europeas de la CLO también, y leámoslo de donde la CLO mojaba un poquito su campera de carpincho, digamos. Y creo que el problema ahí a discutir, donde el peronismo se le mete, es en términos de la filosofía política, que quizás se puede explicar desde esta noción de filosofía del derecho, es el problema del significante. Ahora sí está Evita en primer plano. Entonces, bueno, nada, pensaba, y ahí no hay un punto, o sea, si el problema, colar el problema del significante en estos términos, en realidad no es lo que pone un poco en tensión sobre qué está pensando tanto
la teoría de la CLO como lo que vos proponés en relación a qué se entiende por democracia radical. A mí, como hay algo de todo esto de democracia radical, derecho social, justicia social, que lo puedo entender más en términos históricos, digamos, o sea, puedo pensar el peronismo como un proceso de justicia social justamente, o incluso de democracia radical, o al marxismo incluso, de democracia radical en los términos concretos de los procesos de lucha, pero que me parece que es más complicado cuando lo queremos conceptualizar. O sea, vos decías, lo importante de pensar la justicia es pensar lo social. Bueno, pero ¿qué es ¿no? En este debate? ¿Pero qué es lo social? Digo, ahí la CLO abre una punta, equivocado o no, sobre, bueno, pensemos lo social, lo reduce a lo político, como decía Sachi. Creo que desde los feminismos, por ejemplo, Nancy Fraser, que está pensando en el concepto de democracia radical, hace una vuelta de tuerca en relación a cómo está pensando la justicia social en un libro que se llama, creo, si no me equivoco mal, La escala de la justicia. Sachi, Sai del Bosque, sos bueno con nombres, capaz que te acordás mejor el título que yo. Pero si no, después te lo busco. Porque si no, ¿cuál es la materialidad? Digo, vos en un momento decías, en esa crítica que haría el socialismo a ese modo de pensar la democracia radical, etcétera, etcétera, hay una pregunta por la materialidad de los cuerpos. Bueno, ¿cómo volver a pensar esa materialidad que tiene estigmas, trazos concretos? Digo, y acá estoy pensando en clase, género, raza, edad, o sea, en todo lo que le queramos meter ahí de concreto, cómo está operando en la corporalidad, que se pierde un poco en este debate, que se le pierdan los conceptos así rápidamente pasados, me parece, como que, nada, ahí estaría bueno volver a un cruce. No sé si logré ser clara, hice un quilombo un poco. Se entendió, se entendió. Bien, me tocaría a mí. Yo escribí unas cosas cuando leí el texto antes de la presentación de Adrián, con lo cual, digamos, ya me cambió el punto de vista, la perspectiva. Déjame decirte, Adrián, primero, muy bueno, extraordinario, tanto todas tus reflexiones sobre esto y tu presentación. Hay que remarcar la originalidad con la que abordás un tema, digamos, ya como establecido, como le das una nueva actualidad. Y, digamos, a mí caló mucho, digamos, durante mi etapa lacloniana, caló mucho, así que déjame hacerte un planteo desde otro lado, quizás en defensa de ese del lacloísmo y, digamos, para generar algún tipo de controversia y debate. Y vos planteás que el constitucionalismo busca como dos cosas, ¿no? Primero, esta cuestión de una fundamentación, ¿no? De lo social y después como los fines. Esas son las dos cuestiones, la fundamentación y los fines. Digamos, el planteo, incluso pensando en el libro de Laclau que vos mencionás, que se llama Estrategia Socialista, que hace referencia no al qué, sino al cómo. Y me parece que esa es la gran pregunta, ¿no? No el qué, sino cómo lo logramos. Ese me parece es el gran interrogante y el gran problema que tenemos hoy, porque el qué, si querés, ya está establecido, digamos, ya de alguna manera sabemos a qué queremos llegar, pero el gran problema que tenemos es el cómo, y déjame plantearte un problema, o digamos, ¿a qué te referís con que el fin ya está planteado? Lo vemos en el lenguaje inclusivo, si me permitís, ¿no? En todo lo que implica el lenguaje inclusivo de incluir a un montón de sujetos en el discurso. Esto está de alguna manera incluso pegado en el mismo texto de la parte que dice que hay una historia del hombre. Dice que hay que cortarla con la historia. La historia del hombre justamente es, la mujer no es sujeto de la historia, ¿ok? Y el lenguaje inclusivo lo que implica es
de alguna manera, no estoy defendiendo el lenguaje inclusivo, digamos, lenguaje inclusivo no como significado, sino como significante, ¿no? Digamos, tengo ese significante para hablar de cómo el lenguaje, que es justamente lo que plantea Laclau, lo que permite la articulación identitaria de lo social, y el que ya está, digamos, lo podemos usar como significante, no como significado, lo del lenguaje inclusivo, si se respetara eso, si incluyéramos en el discurso a todos los sujetos subalternos. Y lo digo esto, el cómo, porque evidentemente estamos perdiendo, ¿no? Y me refiero a esto por Bolsonaro, o por ejemplo acá en la Argentina, bueno, decís, ganó Alberto. Sin embargo, los cacerolazos y la marcha del barbijo, digamos, aunque ganó Alberto, claramente no logramos establecer una hegemonía, ¿no? Digamos, este orden político que logramos, digamos, constitucionalmente, electoralmente, es muy precario, está clarísimo. Y justamente es como un comentario y una crítica, más que los fines, y hay que plantearse sobre los medios, el cómo logramos establecer estos derechos constitucionales sobre los cuales creo que tenemos cierta idea o consenso de lo que planteamos. Acá desde Michigan, peace out. Bueno, no, muy buenas las preguntas, las observaciones y las recomendaciones también. Empiezo de atrás para adelante, o sea, primero, Ricky, el problema, ¿sabes qué? Que es me das pie ¿lo perdimos a Ricky? Sí, justo se fue Rick. Hizo el peace out auténtico. Sí, se le Para mí que eso apaga el micrófono y cortó la llamada directamente. Me pasó antes, lo voy a decir. Bueno, entonces, en lo que se recupera, empiezo primero por Mati, a ver cómo las tengo anotadas. Sí, hay es lo primero, la relación entre, bueno, esas experiencias y el neoliberalismo. Es cierto, ahí hay un problema, pero no es un problema. Hay un finlandés que cuando problematiza y define la historia conceptual, me gusta esa postura que él asume, que es, siempre se me olvida el nombre del... Bueno, me voy a acordar ya. Cuando define la historia conceptual, lo hace en función de, es como una historia de las derrotas y de las brechas que quedaron truncas. Hace esta relación entre la historia conceptual como una historia capaz de sacar, de recuperar de la derrota aquello que quedó impensado justamente por la derrota. Y me parece que eso traza muy bien lo que pasó con este momento constitucional vinculado a la promesa de una democracia real, digamos. Es decir, yo no trazaría una linealidad entre esas experiencias, entre esas transiciones y lo que pasó después, el momento, la clausura, es más, diría lo siguiente para decirlo más claramente. El neoliberalismo es la clausura de esa promesa de reivindicación. Y en ese sentido, creo que reconstruir ese momento es recuperar un poco, volver 2 pasos antes del abismo, por decirlo de alguna manera. Eso, por un lado. En lo que hablaban, ya encontré el documento, más para darle gusto a mi talk, es el artículo 2 de la Constitución de Portugal. Dice, la República Portuguesa es un Estado democrático basado en la soberanía popular, en el respeto y la garantía de los derechos y libertades fundamentales y en el pluralismo de expresión y de organización política democráticas, y tiene por objetivo asegurar la transición hacia el socialismo
mediante la creación de condiciones para el ejercicio democrático del poder por las clases trabajadoras. Es hermoso artículo constitucional. Después se dieron cuenta de lo que tenían y lo sacaron, ese artículo. Pero digamos, la apuesta estaba, la expectativa estaba. Y ahí aparecen algunas cuestiones que es buena la pregunta de Matías sobre el liberalismo, porque aparecen algunos principios vinculados a esa tradición liberal, ¿no? El pluralismo, la división de poderes, la garantía, expresión, libertad de expresión, es decir, varios principios de libertades políticas más asociados, si se quiere, al liberalismo. Y yo ahí creo que es interesante dos cosas. Disputarle el monopolio de esos principios al liberalismo. Porque lo que hace esta tradición es una superación hegeliana, para volver a traerlo a la mesa, de conservación de lo mejor, pero relanzamiento de esos principios para otra cosa. Lo cual, en la lectura, y esto es más bien un objetivo, una pregunta, habría que ver cómo se da este proceso de hibridación, de recuperación y de superación. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo es que esto pueda ser equivalente a una postura liberal, que sí que hay una lectura y una superación del liberalismo, pero la manera en que se articulan estos principios es muy diferente. Y que justamente para mí ese es un problema que aparece también en Hegemonía y Estrategia Socialista, que es que, bueno, aparece, lo puse en el texto, que es, lo dicen casi textualmente, es como, bueno, para la democracia radical es fundamental partir del molde de la democracia liberal. Y ahí me parece que hay otro punto para criticar, que es justamente cómo establecer esa diferencia entre una democracia liberal y una democracia radical. Y que no tiene que ver justamente con la desaparición de la libertad de prensa, del pluralismo, tiene que ver con otra cosa. Y para mí tiene que ver con que es imposible derivar del liberalismo un concepto fuerte de sociedad. Es decir, el liberalismo, sus orígenes es individuos, ¿no? Estado e individuos. Cuando empieza hacia finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, a pensar la cuestión social, lo hizo en una forma puramente administrativa. Es decir, ahí el liberalismo, tanto francés como alemán, la solución, sintetizo un poco el argumento, es: hay un chingo de pobres, vienen por nosotros, ayudémoslo. Esta no es la posición del socialismo, que intenta politizar esa cuestión social, lo transforma en un principio, en el motor de la historia. Entonces ahí hay una frontera muy difícil que desembocan en dos tipos de Estado: un Estado socialista y un Estado de bienestar administrativo. Porque finalmente, si uno ve también y esto también tiene que ver con el neoliberalismo, con la larga noche del neoliberalismo, es cuál era la crítica a la izquierda al estado de bienestar. Una crítica a la burocracia, a la razón burocrática. Entonces, también para repensar esos procesos hay que establecer bien las diferencias. Pero una pequeña nota sobre eso. Luego, lo de lo común sí es una cosa que tengo pendiente. Alguna vez les pregunté ahí por WhatsApp alguna referencia, porque intuyo que hay algo de que lo común es también una reformulación de muchas de estas problemáticas. Incluso, por ejemplo, hay algo que tiene que ver con que en la perspectiva crítica del derecho se conoce como pluralismo jurídico, que recupera algo de esta idea de derecho social, es decir, darle entidad
del derecho a principios generados por la propia comunidad. Bueno, Bolivia es como el gran ejemplo de esto, ¿no? Esta relación entre derechos de las comunidades y un Estado que los reconoce, pero a la vez también sigue siendo Estado. Es justo esa frontera donde a mí me parece muy interesante para explorarla políticamente, si se quiere. Pero sí, creo que, en la idea de lo común, como una reorientación del derecho, ahí hay un camino lindo para explorar y, y que debo hacerlo y que la verdad, hasta ahora no lo he hecho. Juli, sí, bueno, lo de la crítica a la autonomía de lo político es cierto. Voy a ver lo que dices en tu libro, también le debo una buena leída. Si me lo regalas mejor. Regorrón. Eh, eh, lo de lo de Hobbes, Laclau, Villacañas, yo ahí redoblaría un poco más la apuesta y diría lo siguiente. El problema de Laclau es que leyó mal al peronismo. Es decir, la, la consecuencia, la deriva esta que estamos pensando, me parece que parte también de una lectura un tanto sesgada de Laclau sobre el peronismo. Hay un artículo muy bueno, no soy yo el único que lo dice, hay un artículo que lo cito ahí con el año, pero no aparece la referencia de los compañeros Julián Melo y Aboy Carles, que es La democracia radical como el tesoro perdido, que no lo dicen así tal cual, pero yo sí te lo puedo decir, que es un poco que en la lectura del peronismo de Laclau hay un sesgo jacobino que viene de su militancia previa al peronismo. Es decir, lee al peronismo en clave revolucionaria cuando el peronismo no es revolucionario. Eh, no es revolucionario y para mí me parece bárbaro que no sea Lo dicen los revolucionario. radicales, obviamente, ¿no? Entonces, ahí, No, claro, porque el marxismo, el peronismo de Laclau es marxista, digamos, en su origen. claro, Es ese cruce. claro, Como a claro. Moreno le han dicho peronista dentro de su trotskismo, digamos, es donde estaban mucho más pisados todos esos Sí, problemas. están pensando en esa frontera. Ahora, donde finalmente me parece que en el excesivo que le da Laclau a la distinción amigo y enemigo. Que bueno, también es una crítica que se hace, ¿no? Lo que hay de Schmitt, ya no es Hobbes acá, sino Schmitt, lo que hay de Schmitt en Laclau. Pero en realidad, si uno ve la doctrina peronista, la idea de justicia social es una idea de reconciliación. La división del campo social en amigos y enemigos es un auxiliar en lograr la reconciliación, que será cuando la justicia social se cumpla. Eh, Quiero decir, creo que Laclau le asigna mucho más peso en ese cómo que decía Ricky, y ahora voy para allá, a, a la enemistad que a la reconciliación. Y justamente también en Heller, que fue un gran crítico de Schmitt, una de las críticas que le hacía es, para fundamentar su propia idea del Estado como agente de la cooperación social, la crítica que le decía a Schmitt era muy parecida. Es decir, la política no se puede pensar como enemistad, sino como organización de la polis. Y lo hace esta crítica reconociendo lo mismo que la izquierda o que cierta intelectualidad fue a buscar en Schmitt, que es la existencia de una sociedad conflictiva. Es decir, no está peleado la idea de polis, de la política como organización de las oposiciones,
al reconocimiento del antagonismo como un principio fundamental de la política. Igual todo esto merece mucho más desarrollo, pero ahí hay algunas puntas para seguir discutiendo. Luego lo de Nancy Fraser, buenísimo, no lo conozco, lo voy a ver. Bueno, también hay, Emiliano, hay un poco ya de la crítica de la autonomía de lo político, bueno, esta cuestión, para mí la manera de distinguir la deriva neoliberal de este planteo del socialismo democrático, socialismo y derecho es justamente que la sociedad es lo impensado tanto del liberalismo como del neoliberalismo, ¿no? Al contrario, se trata, bueno, para usar el libro este que también lo hemos comentado de Wendy Brown, ¿no? De Undoing the Demos, sería al contrario. Si el neoliberalismo implica el vaciamiento del pueblo, el socialismo implica llenarlo de contenido. Y ahí está la gran diferencia. Y finalmente, Ricky. Sí, yo no... Está buena la provocación porque me das pie a el segundo corolario, nunca me sale esa palabra, que aparece ahí en el textito, que es las dudas que me generan la cuestión del populismo de izquierda. Me parece que Estrategia y Hegemonía Socialista es un muy buen libro para el cómo, pero malo para el qué. Y eso se traduce en toda esta discusión actual sobre populismo de izquierda y populismo de derecha, ¿no? Mouffe es muy clara, decir el populismo es una estrategia, punto. Tan es así que puede existir un populismo de izquierda y un populismo de derecha. Ahora, para ser sincero, yo no quiero que mi estrategia la pueda usar el rival, porque la estrategia tiene que estar siempre vinculado al qué. Y el qué de la izquierda no puede ser ni remotamente parecido al qué de la derecha, y por lo tanto no compartimos tampoco una estrategia. Entonces me parece lo que rehúye la discusión sobre el populismo de izquierda es la pregunta por el qué, por el programa. Buenísimo, articulemos demandas, constituimos mayorías, Y luego, ¿qué queremos? ¿Qué queremos con eso? Entonces ahí en el textito ponía algo que es también una intuición, no he profundizado mucho, pero me parece ver en esta afirmación sobre el populismo de izquierda mucho del fin de las ideologías. Es decir, como nos hemos quedado sin nombre para el programa, hemos rehuido la discusión a hablar de un populismo de izquierda que no sabemos, nunca queda claro qué es. Está bien, sabemos que queremos el poder, pero no queda claro para qué. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, que el qué y el cómo deben ir a la par, y que el cómo tiene que reflejar el qué. No puede ser independiente del qué. Y creo que hay que reflexionar más sobre el qué. Después de la larga noche neoliberal, me parece que nos hemos quedado sin nombres para definir un programa. Bueno, esas serían mis intentos de respuesta. A mí me parece que eso que decís del qué aparece para mí contestado muchas veces a través de esta discusión de la democracia radical. Es como, bueno, el cómo es el populismo, es la construcción de hegemonía, es la cadena de equivalencia, bla, bla, bla. El qué está reducido en aquello que entendemos como emancipación a través de la democracia radical o incluso, como aparece también, justicia social. Que eso es lo que yo te decía de cómo, ¿qué quiere decir? Sí, en la CLO. No, sí. Pero en la CLO me parece que hay, en la CLO más peronista, ¿no? O
sea, la Laclau no de estrategia, el Laclau más último, que nos pueden no gustar o no gustar. Yo no soy muy adepto a sus conceptos ni muy lector, pero sí hay una postura del chabón de decir el populismo es el nombre también. El populismo no es solo el cómo, porque justamente es ese lugar de lo denigrado. Digo, hay toda esa otra lectura, si se quiere, lo que me respondía hace un rato Andrés, cualquiera, Adrián, más sucio de la lectura, que también hay una lectura de un Estado o de lo político más, o lo decía Julia, no sé quién, en Laclau, Julia, sí. Que no es solamente un europeo, digo. Entonces me parece que ahí cuando él dice populismo también está diciendo un qué, un programa. De hecho, con Laclau vivo la discusión era al revés. ¿Es posible un populismo de derecha? No, porque el populismo a priori no podría ser, digo, esa era la discusión con Laclau vivo. Hoy la discusión, que es la discusión de los Villacañas, particularmente una discusión bien europea y bien de Villacañas, es posible un populismo de izquierda, porque a priori el populismo es solo método. Incluso es más bien siempre es de derecha el populismo, a priori, porque sí. El concepto clásico de populismo, que es un poco el que discutía Laclau, yo no estoy, pero me parece que ahí hay algo sucio. Totalmente, creo que sí, la diferenciación, democracia radical está en el 4º capítulo de Hegemonía y Estrategia Socialista y después desaparece de la vida de Laclau, básicamente. Rick, no sé si está de acuerdo, la cara. Pero sí hay un punto que aparece en la razón populista que para mí, de alguna manera lo podemos buscar en la genealogía de los textos laclausianos y en la lectura europea de Laclau, que es, por un lado, reducir el populismo a una razón de la política, o sea, volverlo algo formalista, puramente formalista en un punto, porque es la razón de la política moderna, de la modernidad esta parte, no hay otra forma de la política que no sea hegemónica, y esa hegemonía es populista. Entonces ahí puede ser no le importa la clase de derecha, de izquierda, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que creo que está más presente en nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestros tiempos, no sé si dije mal el nombre del texto porque se me confunde con Nuevo Badiou, bien, con toda la discusión con Norma Argerás, cuando aparece la recuperación del Estado liberal por parte del populismo de Laclau. Creo que ahí hay unas tensiones, digamos, concretas para discutir, todo este lío que hace Laclau cuando queremos pensar la política. Si me permiten para introducir la variable histórica que está presente desde, el comienzo del planteo de Adrián, también hay que recordar que Hegemonía y Estrategia es un texto del 85 y, el pliegue plantea justamente ese espíritu de época en el que el socialismo había como renunciado a la aspiración de poder, que es algo que, por ejemplo, después en los textos de Chantal Mouffe, el retorno de lo político, en los 90 hubo un retorno de lo que Emi llama la politicidad o esta cuestión de la autonomía de lo político, que lo vivimos en, tiene, si querés, 2 décadas, y si querés estamos en otro momento histórico, donde hay, si querés, sí, ya hay una aspiración de poder de la izquierda. Sin embargo, incluso pensándolo ¿cuál es el momento histórico en el que estamos? Los grandes, todo el mundo dice que estamos en probablemente una crisis financiera y económica peor que la de la década del 30, y si recordamos qué es lo que vino después de la crisis económica del 30, ¿qué es lo que vino después de la década del 30? Ok, el fascismo, por supuesto, e incluso hoy defender el Estado liberal frente a Bolsonaro, frente a los Bush, me parece aunque si querés, no una aspiración final, un fin, como diría Adrián, no es un fin que uno diría, claramente eso es el problema, pero frente a el ascenso del fascismo que vivimos hoy, el acto que hizo Bolsonaro, no sé si lo vieron, ¿no? Con la bandera de Estados Unidos, la de Israel y la de Brasil, ¿no? Hay otros problemas que si vos me decís, ¿qué opinas de la opción de la democracia liberal? La opción de la democracia liberal es muy buena frente a las alternativas a las que nos enfrentamos históricamente hoy.
Yo digo que esa es la opción de la democracia liberal. Ok. No, ese es... Pablo Guedes, de ministro de Economía, no sé. Sí, eso es algo que también estaba pensando en relación a la charla con Mati, que planteó este problema, que, que habría que prestarle atención a las dos cosas, es decir, en esta, porque en efecto la comparación histórica es casi obvia, ¿no? Las mismas décadas, 100 años después, bueno. Prestarle atención a esas dos cosas, no solo al fascismo, sino también al antifascismo. Porque ahí hay un montón, justamente en esta idea de ver recuperar esas experiencias pasadas, un montón de procesos muy interesantes que explican también este constitucionalismo. Es decir, este constitucionalismo que le hizo el socialismo democrático a este constitucionalismo, trabajaba en la intersección entre socialismo y antifascismo. Fue muy fuerte la experiencia del antifascismo. Por eso, en gran medida, aparecen estos principios liberales. Eso es lo que explica, porque hubo una reflexión sobre, un poco en el sentido que dice Ricky, bueno, esto no está tan mal, pero vamos a reutilizarlo. Pero esa fue la derrota, Adrián, también. Bueno, esa es una discusión interesante. Yo no creo que sea esa la derrota. Yo creo que la derrota vino más... Ese es el empate que querés. La derrota es el fascismo. Yo creo que hay que ver las críticas que de izquierda que se hacían al estado de bienestar europeo. Ahí está más que en Adri, la recepción. otra vez te digo, los feminismos o las teorías decoloniales tienen un montón para discutir en eso, porque si no, volvemos como a separar, ¿no? Porque aparecen como todas estas teorías más de el pensamiento político, o el derecho político, o no sé, provocativamente le podríamos decir formalistas en un punto, donde se pierde como, ahí se separa otra vez como el problema social de todo esto, ¿no? Entre 40.000 comillas, que es, está bien, todo bien con esos estados, con ese estado de bienestar, pero esos estados implicaron, o sea, digo, ir a Rosa Luxemburgo, si querés. Digo, podés ir a Rosa Luxemburgo a discutir incluso por qué ese estado, ese bienestarismo, en realidad está parado en la reproducción del capital, reventando todo otro lugar territorial del mundo. Y ahí es como que entra, creo que un poco lo que tiraba Sachi de la derrota. Sí, o sea, el problema me parece que también es como históricamente cuando los antagonismos se radicalizan, cuando las papas queman. Bueno, la experiencia histórica también muestra cómo esa termina siendo los caldos de cultivo de los fascismos, digamos, históricamente fue así, con la República de Weimar y una socialdemocracia que digamos, apostaba a contener por un lado a los comunistas, digamos, estaba más preocupado porque los comunistas no hicieran la revolución que por ver lo que se les venía por derecha, y bueno, así terminaron, digamos. Yendo, digamos, algunos fueron con los comunistas a los campos de concentración y otros terminaron adaptándose al nuevo régimen. Creo que hoy, digamos, es uno de los peligros, si se quiere. Yo creo igual que el contexto histórico, de nuevo, insisto, para mí no es el mismo. Es lo que dice Emi también, digamos, la democracia liberal hoy puede contener dentro de su estructura jurídico-constitucional este tipo de regímenes sin necesitar de un estado de excepción declarado, sin necesitar de una nueva constitución, que bueno, de hecho los fascismos históricos no siempre lo tuvieron, o cuando la tuvieron tampoco la respetaron, pero digamos, me parece que hoy el peligro, por eso yo cuando hacía también mi intervención pongo también un poco el eje, bueno, no solamente sobre la forma de Estado, sobre la forma jurídica, que es fundamental, digamos, no vamos a desconocer eso, sino también sobre
cuáles son las racionalidades gubernamentales, entre comillas, que lo atraviesan, digamos, a ese Estado, porque, digamos, hoy por hoy, no sé, si uno compara los regímenes constitucionales de los países sudamericanos, son todos más o menos similares. Sin embargo, frente a determinadas situaciones similares, le hace cómo enfrentar una pandemia, le hace cómo enfrentar la cuestión del lawfare, le hace cómo pensar los derechos humanos, le hace cómo pensar la relación con los movimientos feministas, bueno, la respuesta, o con los movimientos indígenas, las respuestas son muy distintas bajo un mismo paraguas, bajo un mismo paraguas constitucional, decía, ¿no? Entonces, bueno, nada, me parece que ahí Sí, no sé, por ahí podemos o dejar de grabar y ver si vuelve Adri. Ahí volvió, ahí volvió. Acá estoy. Dale. No, decía que no, yo no, digamos, no voy a ningunear el problema de pensar otra forma de constitucionalismo, otra forma de como filosofía del derecho que sea distinta a la al liberalismo, digamos, la de las repúblicas liberales que son las que en definitiva nosotros hemos heredado con algún tipo de contenido social también, digamos, ¿no? En el caso argentino, por ejemplo, pero no, por un lado está esa cuestión más formal y por otro lado está cómo eso históricamente se materializa, tanto con la hibridez, digamos, y el abigarramiento de las propias sociedades latinoamericanas, y por otro lado, cómo desde un mismo paradigma constitucional se puede responder de manera muy distinta a desafíos similares. Yo justo cuando vos se te cortó, hablaba de cómo los estados latinoamericanos responden frente a las demandas feministas, frente a las demandas indígenas, frente al mismo Estado de Derecho y los derechos humanos, digamos, hay como toda una serie de medidas que se toman que son muy distintas bajo un mismo paradigma constitucional. Entonces, ahí es donde también parece que lo jurídico tiene que estar atravesado por otras racionalidades estratégicas que me parece que las analogías históricas además son útiles, pero no explican todo, digamos. Hay que pensar también la especificidad que nos toca enfrentar hoy, digamos. Más que decir, bueno, estamos otra vez a las puertas del fascismo, digamos. Digamos, en el medio en el medio tuvimos toda la descolonización, en el medio tuvimos la emergencia de Oriente, digamos, que antes era territorio colonial, como el nuevo eje, digamos, estamos hablando antes de esta charla de esta nueva moneda china, yo no sabía nada, que puede ser, digamos, una referencia futura para transacciones internacionales. Digo, cambió el eje de la política, esos estados asiáticos no les interesa la disputa por la democracia liberal, digamos, tienen, ni por ser los mejores alumnos del liberalismo económico tampoco. Entonces, me parece interesante también ver ahí cómo se ha modificado el eje de la política internacional, más allá de que los problemas de Occidente sigan muchas veces pareciendo que se repiten. Digamos, hoy el mundo es Occidente. Si me permitís... A eso me refería la semana pasada cuando decía esto que Paltrinieri traía sobre estas discusiones sobre los nuevos fascismos, que era que de alguna forma llamarle nuevo fascismo o llamarle fascismos, de alguna forma era reconocerles el abolengo que estas nuevas figuras pretenden autodarse, ¿no? O sea, pretenden inscribirse en esa tradición. Y es la izquierda horrorizada, dice Paltrinieri, la que sale a decir, vos sos el fascismo, ustedes son el fascismo, y en realidad hay que pensar qué carajos son. Esto que dice Mati, en este contexto, porque es fácil, creer en esta homología, fascismo de principio de siglo, fascismo de principio de siglo, y
hay una serie de mismos discursos que dan vuelta, etcétera, figuras, pero nada, evidentemente la situación no es la misma, y además no es la misma la situación de Europa en el mundo, chicos, o sea, no solo de que crece Asia, el mundo es otro radicalmente, ¿no? Siempre más con la RIC, digamos. Esto es mucho más parecido al lento caso de un occidente que conocimos, no sé si el occidente a secas, pero me parece que sí es claramente, o sea, también son reacciones frente a la reprovincialización de Europa, o sea, eso que fue discutido en términos desde la lectura anticolonial o decolonial, hoy es geopolítica, digamos, Europa pierde claramente su lugar, digamos, de vuelta es una provincia, y obviamente en esas experiencias, obviamente que vuelven a resurgir esos mismos figuras clásicas parecidas a la del fascismo, pero en un contexto radicalmente distinto. Ok, si me permiten una intervención, hablamos del fascismo, algo que estaba en la antecámara, en la previa, hablábamos justamente lo que menciona Mati respecto de la Mati sobre la criptomoneda china, que claramente la democracia liberal se ve afectada no solamente, o no se ve amenazada no solamente por el fascismo, sino por el ascenso de Asia, esta cuestión geopolítica que menciona Emi, y que incluso esto me recuerda a una escena de Volver al Futuro 2. ¿Recuerdan cuando el pibe va al futuro, que hay un casino y Donald Trump, una especie de Donald Trump gobierna Estados Unidos, un dueño de casinos, ¿no? Donde el padre de él, Marty McFly, o él trabaja para un japonés, ¿no? Como que Estados Unidos ha sido desplazado, no sé si recuerdan esa escena, que está el jefe japonés que lo despide por videollamada, y como la economía pasó a Japón, y esta cuestión, esta imagen nostálgica que menciona Emi, digamos, de que Occidente ha sido desplazado de ese relato universal, y eso como una clase de futurabilidad, como lo de que habla de Bifo o Mark Fisher, los futuros posibles que se abran, no se bifurcan a partir de esta cuestión, y que quizás incluso veamos la democracia liberal con cierta nostalgia, ¿no? Digamos, ese momento, ¿te acordás cuando éramos tan felices en los 90 y escuchábamos música alternativa? Cuando escuchamos la música de los 90 nunca fue superada, digamos. Ese fue el fin de la historia realmente para la música. Mati se va a poner a cantar los Guns en cualquier momento, empieza Patience. Pero entienden el punto, digo, justamente el optimismo, la globalización, ¿se acuerdan? El optimismo, la globalización, la música, digamos, que ganamos la batalla cultural, ya se había terminado todo. Después tuvimos el 2001 y nos demostró que... Algunos historizan como el neoliberalismo con rostro buena onda, o Sachi le dice la gubernamental. ¿Qué conociste mejor que eso? Digo, no lo estoy defendiendo, estoy polemizando, ¿no? Digamos. Pero lo veo frente al ascenso del comunismo chino, que quizás a mí me copa, entre McDonald's y comida china, quizás, digamos, me copa más la comida china, y yo no tendría problema, digamos, con los chinos. Digamos, son mi cliente más importante, digamos. Pero, digamos, entre esto, McDonald's y, digamos... En fin, me entienden. No. On so on. No, lo que a mí no me molesta. Es que no, yo ya sé decir gracias. No, es claro que vuelvo un poco al tema. Lo que es claro es que, digamos, detrás de todas estas miradas catastrofistas o optimistas de lo que sea que venga después, está una lucha que
está por hacerse, digamos. Y en ese sentido creo que hay que tener alternativas, es decir, la alternativa para no extrañar a la democracia liberal es pensar otra democracia, es tener otra propuesta, porque ahí inevitablemente vamos a extrañar a la democracia liberal porque no tenemos otra cosa que enfrentarle a lo que venga. Y un poco esa era la intención. Y me olvidé de comentar un par de cosas, que era algo, no me acuerdo, creo que Emiliano habías dicho sobre la inclusión, como que muchas cosas se están haciendo, cambios eh, que ya vienen, no sé, me anoté aquí inclusión. No, no recuerdo. O vos, Juli. Bueno, no importa. Que no me acuerdo de la palabra inclusión, pero dale. El caso es que también los cambios constitucionales, o más bien los cambios en las doctrinas constitucionales, actúan casi siempre como relato retrospectivo. Es decir, no es que primero haya una doctrina constitucional y luego se producen cambios. Todas las veces pasó al revés, es decir, que hubo un montón de cambios graduales y después se les dio un formato, una sistemática. Con esto quiero enfocarme a otra cuestión que tiene que ver con América Latina. Hay un montón de experiencias que se pueden recuperar. Incluso, por ejemplo, se habla de el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es este constitucionalismo finales de los 90, principios de los 2000, Ecuador, Bolivia, Venezuela, etcétera, que incorporan algunas cosas. Pero por la manera en que se dio estos procesos, que fueron asambleas constituyentes con convocatoria, fue difícil darles una sistematización doctrinal. De hecho, el nombre de nuevo constitucionalismo latinoamericano actúa un poco así, nombrando retrospectivamente eso que ya pasó, que fueron nuevas constituciones. Y ahí tienes ejemplos interesantes. Tampoco se trata de hacer de la constitución un fetiche, que tener una buena constitución no es garantía de nada. Digo, en Italia tienen una re linda constitución, les cayó Berlusconi no sé cuánto tiempo. Pero hay, por ejemplo, creo que es la de Ecuador que incorpora el lenguaje inclusivo, no con la E, sino habla de hombres y mujeres. Y eso fue una preocupación del constituyente. O la idea del buen vivir que aparece en la de Ecuador y en la de Bolivia. Es decir, hay muchos elementos que son, de nuevo, historia constitucional e historia social. Es decir, todas esas innovaciones, cambios, desplazamientos son productos de luchas políticas y de movimientos sociales. Entonces ahí también hay alternativas, es decir, no tenemos que inventar las alternativas de cero, pero sí hay que ofrecer, creo, o ayudaría a ofrecer un corpus sistemático de decir, de nuevo, el qué, cuál es el programa, miren, es esto, son estos puntos y se articulan así. Y creo que la manera, vuelvo un poco al principio, la manera de articularlos es la pregunta por el derecho y la pregunta por el Estado, ¿no? ¿Cómo le podemos dar a esos cambios, a esos desplazamientos, una forma de Estado adecuada? Y de nuevo, en algún momento también habría que hacer una charla específicamente para leer doctrina peronista, porque ahí hay también muchas grandes innovaciones y que de nuevo, porque Emiliano dice, bueno, lo que está de fondo de la razón populista es el peronismo, pero si uno ve las páginas que le dedica al peronismo en la razón populista, bueno, dejan bastante que desear. Bueno, me perdí un poco al final, pero esto, creo que lo que frente al desafío que nos presenta este nuevo momento, lo que hay que hacer también es mirar
todo lo que ya se hizo e intentar darle una forma. Ese es como también el subtexto de esto que les mandé. Sí, a mí, Adri, igual lo que me genera cierta duda en esto último que vos comentabas es cómo aparece esta relación entre lo jurídico y lo político, entre la teoría y la praxis. Parece como que el hecho de que lo político preceda a lo jurídico y que la praxis preceda a la teoría, que digamos esto es lo que vemos en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, de alguna manera pondría en crisis, digamos, algo como que no sabemos cómo pensarlo porque en realidad lo reconstruimos retrospectivamente, porque las experiencias de lucha fueron distintas en cada país, pero sin embargo hubo una ola de nuevas constituciones, digamos, primero una ola de nuevas luchas sociales, digamos, empezando por el zapatismo y siguiendo por lo que fue, digamos, la experiencia de los 2000 en Latinoamérica, bueno, las constituciones, que se plasmaron las constituciones de Bolivia, Ecuador, Venezuela, como vos mencionabas, pero también, digamos, no hay que restar mérito, por ejemplo, a la Constitución del 94 en Argentina, que reconoce, por ejemplo, el derecho y la preexistencia de los pueblos indígenas, cosa que nunca se cumplió, digamos, en su materialización. Si el pacto Menem... No, por supuesto. De hecho por cuestiones como esa, yo entré por ahí, digamos, para este nuevo constitucionalismo entraría la de Argentina, la de Colombia en el 91, pero no, yo no pensaría un privilegio de la práctica contra la teoría. Para mí ahí hay una relación dialéctica en la cual la teoría sin práctica no es nada y una reflexión teórica sobre la práctica la potencia. Entonces estamos así avanzando. Está bien, a mí lo que me preocupaba era la idea, parecía como en un momento como que, bueno, como que se necesita algún fundamento teórico, algún fundamento jurídico para poder actuar políticamente. Digo, no es una crítica igual a... No, un jacobinismo teórico, una cosa así. Una teoría que vaya por delante de la lucha. Una teoría pensada como una síntesis también, como un intento de síntesis. Me parece que ayuda. O si no, ¿por qué estarías leyendo tú a los intelectuales fascistas, neofascistas? Ok. No, pues bueno, en mi caso es mucho más modesto, es para comprender, digamos, digamos, por qué triunfa esta nueva derecha con tanta facilidad y, digamos, de nuevo, no creo que los neofascistas, entre comillas, lean a los autores, digamos, a los filósofos que hablan de estas cosas, digamos, pero bueno, obviamente que son... Los ministros de Bolsonaro dan clases de Adorno, de Althusser, ¿no? Digamos, tienen ese discurso, nos robaron hasta la discursividad, perdón. Bueno, nada, eso era como mi preocupación, era no parezca, digamos, que la política es ciega si no está fundamentada por una teoría, digamos. No, de nuevo, dialéctica, teoría y praxis. Bueno, gente, me empiezo a despedir porque se acabó mi horario. Sí, el mío también. Aplauso, Adri, espectacular, Adri. Gracias, nos deleitaste, un gusto, un privilegio. No, gracias a ustedes por escuchar y bueno, van saliendo, creo que, como dice Juli, puntos en común. Creo que eso está bueno de este ejercicio. Pensando también en lo que decía Ricky para ver el próximo año, bueno, tomar esto como un diálogo para pensar algo. Digo, digamos, ok, creo que tenemos WhatsApp, pero no tenemos esto.
Sí, bueno, ahora lo tenemos. No, creo que la idea, una cosa que ha funcionado bien en las jornadas es la idea de tener una convocatoria general. Entonces yo pensaba que estos diálogos también nos van a permitir insumos, no para una convocatoria general, sino para tener una plataforma de encuentros y diálogos pensando en alguna actividad del próximo, el segundo cuatrimestre. Entonces está bárbaro. Y gracias por los comentarios. No, gracias a vos por el laburo que hiciste, Adri. Me hace acordar a las épocas que hacíamos el seminario en Buenos Aires, cuando preparábamos nuestros escritos